días a todos. Los congresos son, ante todo, grandes oportunidades para los partidos políticos, así al menos lo interpreta el Partido Popular. Una oportunidad de no solamente renovar cargos, sino también de renovar estructuras internas y, sobre todo, de poner a punto toda la maquinaria organizativa de la formación política. Pero, junto a esto, también es de crucial relevancia actualizar la propuesta ideológica y programática del partido. En este caso, el Partido Popular de Tenerife, a través de su comité organizador, ha entendido que en este congreso debíamos debatir una ponencia política con el nombre de Activamos Tenerife, expresiva del conjunto de políticas que, como bien acaba de decir Luz, llevamos a cabo desde la acción institucional en cada ámbito territorial, pero que se particulariza en este congreso con la ponencia Activamos Tenerife en lo que tiene que ver con nuestra isla. La ponencia, como saben, ha sido encomendada a 3 ponentes de referencia en la actualidad de nuestra formación política: Carmen Pérez, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Fátima Lemes, alcaldesa de Arona; y Cristian Martín, consejera del Cabildo Insular. Ellas 3 han formulado este texto que ya ha sido puesto a disposición de los compromisarios para su valoración y también, por supuesto, para la formulación de enmiendas. Enmiendas que se han registrado, ha habido una buena participación de los compromisarios y que, después del resultado del contraste con las ponentes, pues se asumirán íntegramente en el texto que se llevará a votación el próximo sábado, o bien las que queden vivas se debatirán allí mismo en el plenario y, por tanto, serán objeto de discusión y, finalmente, de aprobación por el conjunto de los compromisarios presentes en el congreso del próximo sábado. Esta ponencia, como decía, aborda el reto de actualizar la oferta programática del partido. Se ha centrado eminentemente en la cuestión económica, en todo lo que tiene que ver con la activación de la isla desde los sectores productivos, pero también en todo lo que tiene que ver estratégicamente con el soporte de esa actividad económica, fundamentalmente infraestructuras de presente y de futuro, los grandes retos de diversificación de la economía y de los nuevos sectores productivos y, por supuesto, también la transición energética que le tiene que dar apoyo y soporte a esa economía. La actividad económica de Tenerife en los últimos tiempos, como todos saben porque lo corroboran así los datos objetivos, ha dado lugar a que tengamos los mejores datos de ocupación y de desempleo de la serie histórica de los últimos años. En buena medida promovido por la acción institucional que venimos desempeñando desde las pasadas elecciones de mayo del 23, tanto en Gobierno de Canarias como en Cabildo y Ayuntamiento. Una buena parte de la economía que se impulsa desde las instituciones está llegando a la economía real de Tenerife, a sus empresas grandes, pero sobre todo a la mayoría, que son las pequeñas y medianas. Estas están tirando del empleo, pero ese empleo, lógicamente, también tiene amenazas. El sector turístico sigue siendo y seguirá siendo, lógicamente, nuestro principal sector productivo. Además, en estos últimos tiempos, de la mano de un crecimiento importante, después del cero turístico que vino de la mano de la pandemia, pero que en los últimos años ha dado lugar no solamente a más llegada de visitantes, sino a un incremento notable de la rentabilidad. La rentabilidad que viene de la mano de diferentes vectores, pero principalmente del incremento del gasto en destino, donde Tenerife no solamente se posiciona en un momento histórico de gasto en destino, sino que destaca por encima del resto de las islas del archipiélago. Ello, como decía, ha asentado no solamente un gran número de ocupación y de términos de desempleo, sino que ha generado tracción sobre el resto de sectores productivos, de tal forma que en la radiografía insular que manejamos después del último informe de coyuntura se evidencia cómo todos los sectores productivos, todos absolutamente en este comienzo de año, están generando empleo. Por tanto, estamos ante el reto de continuar con la generación de empleo, hacerlo de la mayor estabilidad y calidad posible, pero sobre todo diversificando nuestra economía. Diversificándola con estímulos públicos que también abordamos en esta ponencia, que tienen que venir de la mano de la mejora de las prestaciones del sector industrial. Para ello se incentiva no solamente la puesta al día de sus principales áreas de intervención, los polígonos industriales, sino también se proponen nuevas herramientas de estímulo, de fomento directo para incrementar la actividad económica de la industria. También, por supuesto, el sector de la construcción, vinculado a la necesidad imperiosa de generación de un nuevo parque de viviendas. Pero no abordamos nichos como los convencionales del comercio y del sector primario. Un comercio que también ha venido estimulado por ese crecimiento turístico, pero que también necesita tener nuevos espacios de ordenación
y de crecimiento. El sector primario ha sido el más golpeado en los últimos años por diferentes circunstancias que ustedes conocen, pero también nuestra apuesta es por facilitar su actividad, no solamente intentando conciliar intereses, encaminándolo fundamentalmente a la consecución del relevo generacional, sino también proporcionando herramientas con las que pueda asentarse, particularmente infraestructuras de calidad que en aspectos tan delicados como el agua, que ha sido un factor de tensión reciente por la crisis climática, también el impulso público permita garantizar su actividad y la estabilidad del suministro y el caudal de agua que reciben para la actividad agropecuaria. Esto como forma de expresar esa voluntad de impulso político, pero dentro de las cuestiones concretas que además entroncan con situaciones de actualidad, abordamos la realidad del sector turístico en esa idea de conciliación que venimos propugnando desde el Partido Popular. Conciliación con los intereses de los residentes, conciliación con las necesidades de conservación y preservación de nuestros espacios naturales, pero interviniendo de una forma inteligente. Lo que hemos denominado fiscalidad inteligente, que no es recargar a la actividad turística y de paso también a las familias canarias con nuevas figuras impositivas, sino actuar de forma directa y quirúrgica sobre aquellas situaciones que objetivamente han denotado mayores dificultades para atender. Particularmente nos centramos en las tasas para mejorar la conservación, la movilidad y la experiencia de la visita en los espacios naturales protegidos de la isla. Esa visión de intervención directa donde hay problemas entendemos que no solamente es la más práctica en este momento, sino la más eficaz, y permite de esta manera seguir conciliando la necesidad de un sector turístico pujante y rentable con la necesidad de que también podamos disfrutar los residentes de nuestros principales espacios naturales con el mismo derecho que hemos tenido hasta ahora, con las mismas prestaciones y sobre todo con las mismas garantías de disfrute para los residentes y también para los visitantes, habida cuenta de que si todos coincidimos en que una buena parte del éxito de nuestro destino ha venido de la mano de la diversidad y de la significación especial que tienen nuestros espacios naturales, no podemos arriesgarlos, sino que tenemos que conservarlos para que sigan siendo en el futuro parte esencial de ese atractivo por el que somos también un destino más visitado. Pero junto a la fiscalidad inteligente en materia turística, también les decía antes que abordamos la necesidad de impulsar diversificación económica con nuevos sectores o subsectores de actividad. Particularmente nos fijamos en el desarrollo del sector audiovisual, que de la mano de los incentivos fiscales, pero también de la anidación en Tenerife de una industria que cada vez va arrojando mayor rentabilidad y mayor número de empleos, está consiguiendo contribuir a que Tenerife se posicione en el mercado internacional de la mano de producciones audiovisuales, en largometrajes, en animación, que están permitiendo, como digo, ya generar un tejido propio en Tenerife. Tenemos que seguir abundando en el incentivo a este tipo de producciones, pero también facilitar que tengan infraestructuras permanentes con las cuales hacer que Tenerife sea un destino competitivo a nivel global en esta materia. No perdemos de vista las necesidades también que tienen que ver con la economía de los residuos y también la economía azul, en definitiva, de aprovechar todo lo que tenemos en el entorno inmediato. Son sectores que ya representan una realidad desde el punto de vista operativo, pero también desde el punto de vista de generación de riqueza y empleo, pero necesitamos, o lo interpretamos así desde el Partido Popular, estimularlos para que sean también parte cada vez creciente de esa distribución del Producto Interior Bruto que tenemos actualmente en la isla. Hablamos de economía y, como decía antes, la economía se tiene que soportar en infraestructura. La movilidad, por tanto, también tiene su protagonismo específico en esta ponencia. Una movilidad que no hace falta volver a incidir en el diagnóstico, porque también seguro todos podremos convenir que viene desde hace décadas siendo el principal caballo de batalla de los ciudadanos y de las instituciones y que, sin embargo, todavía sigue sin poder evidenciar una mejoría suficiente como para poder hablar de desaparición del problema. Desde el Partido Popular somos conscientes de que las soluciones vendrán en el medio y el largo plazo, pero en el corto insistimos en una doble vertiente de actuación desde las administraciones públicas. Primero, terminando de completar el sistema viario de la isla, particularmente en el norte y en el sur, incidiendo en la necesidad de contar con terceros carriles que desahoguen el tráfico en las horas punta. Pero también insistimos en la imperiosa necesidad de culminar el cierre del anillo insular, no solamente por el oeste de la isla, que teóricamente debe venir de la mano de la puesta en funcionamiento del túnel de del túnel de Erjos, sino que también debe cerrarse por la zona metropolitana, de forma que ya tengamos un anillo de carreteras que permita la fluidez y la continuidad en el tráfico. Pero no solamente nos ocupamos, como digo, de dar mayor capacidad a nuestro sistema viario obsoleto, desgastado, sino también en reducir
los desplazamientos. Por tanto, seguimos insistiendo en la necesidad del estímulo a la movilidad colectiva, a la actual en vehículos de guaguas en carretera, intentando conciliar la necesidad del desplazamiento para los casos forzosos con la posibilidad de reducirlos de la mano también de la dotación de nuevas infraestructuras de servicio que hagan que, particularmente desde las vertientes norte y sur de la isla, sea cada vez menos necesario acudir a la zona metropolitana. Y luego también con otro reto que, siendo de futuro, tiene que abordarse desde el presente, que es la necesidad de contar en la isla de forma ya definitiva con un sistema integrado de transporte modal. Y para eso es necesario desde ahora ya preocuparse y ocuparse de la movilidad colectiva guiada, es decir, de proyectar los trenes de Tenerife. Eso es lo que terminará de integrar ese sistema viario, ese sistema de movilidad, y facilitará no solamente un intercambio modal de transporte eficaz, sino puntual y menos contaminante. Y por último, les hago un último apunte sobre otra de las cuestiones abordadas con determinación en la ponencia, que es el reto de la transición energética en Tenerife, donde por diferentes razones vamos llegando tarde al reto de abordar la transición de forma eficaz, después de haber descartado de forma inexplicable, en nuestra opinión, en un primer momento la introducción del gas, pero en un momento donde también tenemos la oportunidad de llegar a tiempo, de terminar de introducir algunas de las generaciones alternativas como la eólica marina, la fotovoltaica ya que tiene un grado importante de penetración, y también la geotérmica, pero ello también siendo conscientes de que necesitamos de forma urgente terminar la dotación del respaldo de potencia convencional que afortunadamente y gracias al impulso del Partido Popular desde la Consejería de Transición Ecológica está pendiente ya de culminar su adjudicación y su puesta en funcionamiento en Tenerife. Pero esta generación convencional de respaldo, como digo, tiene que tener cuanto antes una combinación, un mix que permita una penetración más efectiva y que nos haga menos dependientes de la generación de la electricidad convencional. Y para ello hay un último hito que de cara al futuro, a medio y largo plazo, necesitamos también impulsar con determinación, que no es otro que la central hidroeléctrica que planteamos que se lleva a cabo efectivamente en el municipio de Güímar, allí donde los terrenos parecen más adecuados y donde los antecedentes permitirían tener en el menor tiempo posible un recurso fundamental, no solamente para completar ese mix energético de la isla, sino para garantizar el gran reto que en realidad todavía no hemos resuelto, que es el del almacenamiento energético. Por tanto, con estas cuestiones entendemos que Tenerife queda preparada para abordar estos retos de presente y sobre todo los de futuro, para seguir siendo una isla que genere economía, que genere empleo, pero que lo haga con estabilidad y con mayor rentabilidad para nuestras empresas, que son las que tienen que dar soporte efectivamente a ese empleo. Un empleo que abogamos porque sea cada vez más diverso, cada vez de más calidad y que plantee también y proporcione bienestar a las familias de Tenerife. Por tanto, este es el esbozo del modelo económico para la isla que hace la ponencia, donde en síntesis abordamos la necesidad de tener una sociedad civil activa a través de sus empresas que sean las que soporten la mayor generación de riqueza y empleo del que se van a beneficiar lógicamente las políticas públicas, pero que si se hace en un contexto de estabilidad, de seguridad, de coherencia y de menos carga impositiva, va a ser mucho más eficaz para ese propósito de generar el bienestar que procuraremos para la sociedad de Tenerife. Y con esto ya creo que podemos quedar a disposición de las preguntas que nos quieran realizar. Muchas gracias. No, al decantarnos por este modelo de fiscalidad inteligente a través de las tasas de los espacios naturales, descartamos que sea necesario para Tenerife en este momento un impuesto de pernoctación. Primero porque ha sido siempre un postulado del Partido Popular el no crear nuevas figuras impositivas en situaciones donde parecen que no son adecuadas o no tienen soporte jurídico. Es más, hemos dicho en estos últimos días, a raíz de las propuestas de otras formaciones políticas, que el Partido Popular, para poder considerar esta figura que se plantea, tiene que tener al menos resueltas dos premisas. La primera es la de la viabilidad jurídica, en términos de un impuesto a la pernoctación que exima a los residentes canarios. Hasta ahora no tenemos ningún elemento de juicio que nos indique que esa fórmula puede ser viable en el marco jurídico actual y, por tanto, no parece razonable entrar a valorarlo, pero es que, yendo más allá, sobre el juicio segundo de la oportunidad, no parece que en el momento de mayor recaudación histórica en términos tributarios de la comunidad autónoma tengamos un problema de recaudación para abordar los problemas de gestión que tenga Tenerife como isla o como destino turístico. Es más, no parece
que la proclamada necesidad de mejor distribución de la riqueza tenga que venir de la mano de la recaudación, cuando no solamente se está en ese récord histórico, sino que los hechos objetivos evidencian que la comunidad autónoma en el pasado ejercicio dejó de gastarse más de 1.200 millones de euros. O sea, en el mejor de los supuestos, siempre mucho más de lo que se pueda llegar a recaudar con cualquier figura impositiva nueva como las que se ha planteado. Pero a esto, dentro del criterio de oportunidad, le añado un último elemento, que es que en un contexto donde, como el actual, estamos viendo repentinamente cómo se sitúan incertidumbres que el año pasado mismo no estaban en el horizonte, como las que se derivan del establecimiento de una política comercial agresiva por parte de Estados Unidos, con esos aranceles que amenazan por gravar durante más tiempo las exportaciones desde diferentes países, particularmente de países europeos que coinciden con nuestros principales mercados emisores. El hecho de añadir incertidumbre con nuevas figuras impositivas pues no parece que sea oportuno si queremos garantizar estabilidad en esos mercados, que de fluctuar, por ser esos mercados de mayor tamaño, probablemente nos generarían un problema directo e inmediato en cuanto a nuestra capacidad competitiva en materia turística. Por tanto, creo que por todo ello no estamos en disposición de abordar una figura como esa y por tanto la descartamos. En este caso, efectivamente, la propuesta está acordada en el Cabildo de Tenerife. Hemos sido el primer cabildo en apostar por este modelo y lo que pretendemos con esta ponencia es fijar esa posición como la referencia del modelo de fiscalidad turística que quiere el Partido Popular para Tenerife. Es decir, con esto cerramos, si finalmente se aprueba el documento así de la ponencia, la vía a otras figuras que, insisto, ni generen incertidumbres innecesarias, pero sobre todo que estimulen debates sobre su conveniencia o sobre su viabilidad sobre la base de premisas que a día de hoy no están resueltas. Es decir, estamos generando un debate que parece más de titulares que de contenido. Ninguna formación política de las que ha propuesto hasta ahora el impuesto a la pernoctación ha justificado cómo podría eximir de su pago a los residentes. Y, como he tenido ocasión de decir en alguna rueda de prensa anterior, nuestra bandera roja, nuestra red flag, como se dice ahora, está en no recargar con más tributos, con más impuestos a las familias canarias. Un impuesto a la pernoctación, como sería viable a día de hoy en el ordenamiento jurídico español, sería con carácter general y no podría eximir a las familias canarias de forma general. Por tanto, no compartimos, insisto, en que se recargue con más impuestos a los canarios. Cuando hemos hablado de que este congreso también se va a hablar desde el punto de vista del territorio, no solamente municipal y regional, sino también a nivel nacional, me estaba refiriendo a que vamos a tener ponentes que van a hablar, por ejemplo, Juan Antonio Rojas, que es nuestro diputado nacional, que es el que habla en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, no solamente habla a favor de Canarias, sino también concretamente a favor de Tenerife. Pues en ese aspecto nos referíamos. Y finalmente sí decirles que efectivamente estamos a la espera de que nuestro partido a nivel nacional nos diga exactamente qué figuras y qué cargos públicos de nuestro partido a nivel nacional pues van a venir a arroparnos, a apoyarnos y a cerrar este congreso, este 10º Congreso Insular en la isla de Tenerife. Comenzando con la segunda parte de la pregunta, normalmente intento estar antes de las 8 y eso me supone tener que salir de casa como más tarde a las 6:15 de la mañana. Eso, lógicamente, requiere levantarse con anterioridad. Por tanto, es algo que, pese a que ya se ha convertido en un hábito, no deja de ser también dedicar un tiempo importante del descanso a poder llegar puntual a sus obligaciones, cosa que yo hago encantado, dicho sea por otra parte. Pero cierto es que una de las cuestiones que abordamos en el documento de la ponencia es que este retraso histórico de la capacidad de nuestro sistema viario, que está diseñado fundamentalmente para atender necesidades de los años 80, 90, a lo sumo en el último tramo que se ha desarrollado en el sur de comienzos de este siglo, pero no de la capacidad realmente que debe tener un sistema viario adecuado a una población que, no ahora, sino en la pasada década, generó un incremento poblacional notable, que aún así sigue creciendo y que, por tanto, no ha ido acompañado de una respuesta en cuanto a infraestructura. En materia de movilidad, pero también se puede predicar algo parecido, por ejemplo, de la materia energética que mencionábamos antes. Los retrasos, han venido de la mano de fracasos de algunos proyectos, pero también de la revisión continua que se ha tenido cuando ha habido alternativas de gobierno o cuando también ha habido cierta contestación en algunos sectores de la sociedad. Por tanto, la falta de determinación, en mi opinión, es en buena parte responsable de que tengamos este problema del sistema viario.
una falta de determinación que hoy también entronca con motivos de insatisfacción de una parte de la población y que cuando se vinculan a situaciones como las de mayor afluencia de turistas, con necesidades como la de soluciones habitacionales, al final generan un cúmulo que, de forma comprensible, acaban también generando tensión en una parte de la población. Pero, en buena medida, obedece, insisto, a la falta de determinación para no planificar, porque eso, en esencia, se ha hecho, sino para ejecutar luego lo planificado. Y eso el Partido Popular entiende que debe ser ya superado definitivamente y tomar la determinación de llevar a cabo estos proyectos para que Tenerife sea la isla próspera que creemos que puede ser y debe ser para el futuro. No podemos seguir usando a los ciudadanos como rehenes de la incapacidad del pasado, sino ser los partícipes de una nueva determinación de presente y sobre todo de futuro que el Partido Popular plantea en esta ponencia, que quiere que sirva de base también para su oferta programática para las próximas elecciones y con la que, de contar con el respaldo de los ciudadanos, llevarla a cabo con esa determinación que las circunstancias requieren. Como no puede ser de otra manera, un mensaje de agradecimiento. Ha sido un presidente que ha tomado las riendas del partido en un momento complejo, que le ha dado el relevo nada más y nada menos que a Manuel Domínguez cuando partió hacia la presidencia regional del partido, que remodeló y actualizó la estructura insular para favorecer que en un momento especial porque coincide con las elecciones autonómicas de mayo del 23, el Partido Popular estuviera en disposición de ser competitivo y, como finalmente resultó, poder regresar con mejores números, con mejor representación a las instituciones. Por tanto, ese trabajo es un trabajo que todos los miembros del Partido Popular agradecemos a Emilio, a todo el equipo que ha tenido en este tiempo y así también quedará consignado en el próximo Congreso.